Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de uno de los problemas que llega al tejido empresarial, la morosidad, algo que puede acabar con la vida de muchísimas pymes. Y sí, amigos, vamos a aprovechar un barómetro que ha hecho CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que refleja que la mitad de las pymes ve en peligro su supervivencia debido a la morosidad en los pagos que, bueno, pues hacen que no tengan esa liquidez que necesitan para atender sus propios gastos y, bueno, pues que les puede llevar a una situación muy grave de incluso llegar al cierre de sus negocios, a la liquidación de esas sociedades y, bueno, pues a la pérdida de toda esa posibilidad de generación de riqueza que podríamos tener dentro de unos meses, años, cuando efectivamente bueno, pues la situación económica y la situación sanitaria nos permita volver a reactivar todas esas bueno, actividades que ahora mismo se ven con restricciones. Y es que lo hemos dicho millones de veces en este canal. España es un país de pymes, de autónomos. Estamos hablando que el 99,98% de las empresas en España son pymes, que crean el 74% del empleo, con lo que, claro, si desaparecen, imaginemos, un 50% de las pymes, el descalabro para el mercado laboral sería tremendo. Y además, bueno, pues esa capacidad que necesitaremos dentro de unos meses, años, como decía, para volver a generar riqueza, pues se verá muy comprometida. Por eso tenemos, de alguna manera, que solucionar este problema. Hay que inyectar liquidez a las empresas y, bueno, pues tenemos que trabajar para que esa morosidad no siga creciendo. Y, claro, ¿por qué crece la morosidad? Pues claramente porque no hay liquidez, pero es que además hay una ley que regula los plazos de pago. Y bueno, pues ya en estos últimos meses, esos días medios de pago, que todavía estaban por encima de lo que marcaba la ley, ahora además se han ampliado unos cuantos días más. ¿Y cuál es el tiempo medio de pago ahora mismo? Bueno, pues en lo que es las empresas privadas estamos hablando bueno, la ley dice 60 días en los que hay que pagar esas facturas como máximo y, bueno, pues en este último trimestre ya estamos en 87 días, 4 días más que en el trimestre anterior y, bueno, pues debido a los problemas económicos, a la falta de liquidez y, bueno, pues a todos esos negocios que ahora mismo están sin generar, pues este dato nos tememos que se pueda ir ampliando, que se pueda hacer cada vez más grande y que pueda afectar cada vez a más empresas y a su viabilidad. Empresas que hablamos son viables, son rentables, pero claro, si no consiguen cobrar lo que venden, pues o bien van a tener que buscar fuentes de financiación que perjudique su rentabilidad o directamente van a tener que reducir plantilla o cerrar actividad porque, bueno, pues no puedan afrontar sus propios pagos a otros proveedores. Por eso es muy importante que respetemos la cadena de pagos, que se puedan hacer los pagos en las fechas máximas que dice la ley. Aquí hay también dos partes muy importantes que no son pymes. La primera es la administración pública, que también tiene que pagar en su fecha y que no lo están haciendo. Los pagos, bueno, las medias ya sabemos cómo son, pero hay ayuntamientos que están pagando a 470 y tantos días. Eso no lo podemos permitir, además siendo administraciones públicas. Pero es que hay una bolsa enorme, casi de unos 18.000 millones de euros que bueno, pues las administraciones no están o tienen pendiente de pago y en muchos casos pues hay una deuda importante, calculaban que cerca de unos 6.000 millones que ya debería haber sido pagada porque ha pasado esos plazos legales. Pero el dato más importante, el dato que nos deja fuera de juego, es que son las empresas más grandes, las que están en el IBEX 55, las que mayor bolsa de retraso en el pago tienen, y estamos hablando de millones y millones de euros que no se pagan a la pyme, que no se pagan al autónomo y que hacen que, bueno, pues a su vez esa cadena de impagos se vaya reproduciendo y finalmente haga que muchos negocios tengan que cerrar. Y amigos, como la situación parece que no va a mejorar en el corto plazo, todavía tenemos que resolver la pandemia sanitaria
y después de resolver la sanitaria, pues pasarán todavía muchos meses hasta que se pueda recuperar la actividad normal y hasta que se pueda generar riqueza a niveles de, bueno, pues de lo que se estaba generando antes. Vamos a tardar muchos meses, muchos años en volver a recuperar ese tono de generación de riqueza. Y el problema es que lo de la morosidad pues se puede ir acumulando, porque claro, si uno paga 20 días tarde de lo que debía a su proveedor y el proveedor se ve comprometido también y tiene que retrasar también a sus proveedores y así vamos avanzando en la cadena, pues claro, finalmente lo que se produce es, bueno, desde pérdida de clientes hasta reducción en los márgenes, necesidades de gastos adicionales como es la financiación y, como os decía, en muchos casos el hacer imposible continuar con un negocio que, bueno, pues podría estar teniendo ciertas ventas o cierta facturación o mucha facturación, pero como el problema lo tiene ahora a la hora de cobrar, pues ese dinero no está entrando en caja y, bueno, no se pueden pagar los gastos que la empresa tiene. Con lo que tenemos que hacer algo con esto de la morosidad. Está claro que la solución macro es inyectar dinero a las pymes y a los autónomos. Sabéis que, bueno, se dice de boquilla, pero luego se hace lo contrario. Aquí os dejo un artículo en el que veíamos que el viernes 20 de noviembre se le cobraba a todas las pymes y autónomos esos impuestos que se habían aplazado del primer trimestre. Se aplazaron porque la situación era muy complicada para poder pagar. Y ahora que estamos en una situación igualmente complicada o tal vez más complicada porque venimos arrastrando todo lo que hubo que hacer en la primera pandemia para sobrevivir, pues ahora, sin ninguna piedad, se le cobra ese dinero a los autónomos y a las pymes, se les quita esa liquidez, con lo que todavía pues, generará más problemas de impagos. Eso al que le hayan podido cobrar, porque nos consta que hay muchísimos autónomos y pymes que no han podido pagar ese aplazamiento y, bueno, pues que ahora se meterán en esa cadena horrible de los impagos a Hacienda, las multas, los recargos, etcétera, etcétera. Por eso, si de verdad queremos solucionar este problema, lo que hay que hacer es inyectar liquidez para que la morosidad no siga creciendo y no se nos atasque la cadena de pagos dentro del mundo empresarial. Que no debería ser así, pero al final es un hecho. Es decir, cuando se producen estos impagos por falta de liquidez, pues se van transmitiendo en la cadena y al final pues todas las empresas sufren un problema que no deberían tener y que además bueno, pues lastra de manera importante nuestra competitividad como país, lo ha venido haciendo desde hace muchísimos años y es algo en lo que realmente hay que centrarse para conseguir que, bueno, pues seamos más competitivos de cara al exterior, porque si en el exterior se cumplen esos pagos y no es el factor financiación para cubrir corriente pues un coste más que hay que añadir a la ecuación, pues al final las empresas que no son españolas, las empresas que tienen un sistema diferente para el tema de los pagos, pues consiguen ser más competitivas simplemente por el hecho de que tienen más asegurado el cobro a sus clientes y que no tienen que invertir en recursos financieros para cubrir esos días, esos meses, ese tiempo que hay de demora en el pago. Así que, amigos, desde aquí, bueno, pues pedir a las administraciones que tomen medidas para garantizar la liquidez. Si no las pueden tomar, por lo menos que no tomen medidas que perjudiquen la liquidez de autónomos y pymes, como ya lo hemos visto, porque bueno, está muy bien que vayamos a dar un año más de carencia en los préstamos ICO, pero también podíamos haber prorrogado esos impuestos que, bueno, pues 1.950 millones de euros que han salido de las manos de empresarios y autónomos y que no van a poder ser utilizados para mantener los negocios abiertos y para intentar, bueno, pues facturar lo que se pueda en estos tiempos de crisis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Sube la morosidad, era algo previsible, pero es algo muy negativo para nuestro tejido empresarial. Y bueno, pues a ver si conseguimos que se tomen medidas estructurales. Lo primero, lo más importante, que las administraciones paguen a tiempo, que son morosas, que no pagan, no cumplen la ley que ellas mismas se han dado, y eso afecta a muchísimas pymes y autónomos. Después, las grandes empresas del IBEX que, bueno, pues que paguen a tiempo porque tienen la tasa de retrasos con la ley más alta y hay una bolsa de, bueno,
de muchos miles de millones que están ahí en el aire, que no se han pagado a tiempo y que darían un montón de liquidez a nuestras pymes y autónomos, que como ya hemos dicho son prácticamente el 99 con mucho del tejido empresarial. Y bueno, y después que también tomemos medidas para que en esa cadena entre las pymes en las que el proveedor paga al cliente, pues podamos ser mucho más dinámicos. ¿Se arregla? Bueno, pues fundamentalmente con la liquidez. Así que desde aquí pedirle a la administración que cumpla su parte, que las administraciones paguen a tiempo, que obligue a las grandes empresas a pagar a tiempo para que la pyme y el autónomo tenga liquidez. Y bueno, pues aparte de todo esto, dada la situación en la que estamos, habrá que buscar medidas para asegurar la liquidez del tejido empresarial, porque si no, muchos de estas pymes y estos autónomos cerrarán, y lo hemos dicho millones de veces en este canal, que cierren pymes y que cierren autónomos nos va a poner en una situación muy complicada en el futuro cercano. Pero bueno, algo que no os va a poner en ninguna situación complicada, de hecho, pues seguramente os va a ayudar, es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos ser muchos, necesitamos tener mucha influencia para conseguir cambiar las cosas. Y si lo que queréis es seguir informados de todas estas cosas que pasan en el COVID, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.